Los vikingos, esos fieros navegantes y guerreros del norte, tenían un sentido de la justicia tan brutal como sus incursiones. Su sistema legal, aunque estructurado, podía ser implacable. Las disputas se resolvían en asambleas como el Althing, un tribunal donde se legislaba, se tomaban decisiones políticas y se impartía justicia. Pero cuando se trataba de castigos, los vikingos no escatimaban en crueldad, especialmente para enviar mensajes claros a sus comunidades. Hoy exploraremos 6 de los castigos más sádicos de la historia vikinga, basados en relatos de las sagas y evidencias históricas. Algunos detalles pueden parecer exagerados, pero en el mundo nórdico, la línea entre la justicia y la venganza era delgada como el filo de una espada. Imagina perder todo: tu hogar, tu familia, tus derechos, incluso tu derecho a existir. En la sociedad vikinga, el destierro era uno de los castigos más temidos. En lugar de ejecutar a un culpable, el Althing podía declararlo utlegr, un forajido, alguien fuera de la ley. Esto significaba que el condenado perdía toda protección legal. Sus bienes eran confiscados, su familia lo repudiaba y cualquiera podía cazarlo y matarlo sin consecuencias. Era una sentencia de muerte social y a menudo física. Había 2 tipos de destierro. El primero, conocido como skoganger o ir al bosque, era la proscripción total. El condenado, llamado skogarmaður, hombre del bosque, era despojado de su lugar en la sociedad de por vida. Para sobrevivir, muchos huían a tierras salvajes o abandonaban Escandinavia por completo, enfrentándose a la soledad y los peligros de la naturaleza. El segundo tipo, la proscripción menor, limitaba el destierro a 3 años. Aunque menos severo, seguía siendo devastador. Sin apoyo comunitario, el desterrado enfrentaba un mundo hostil, donde cada sombra podía ser un enemigo. Un ejemplo famoso es el de Gunnar Hamundarson, un héroe de la saga de Njal. Gunnar, un guerrero respetado, fue desterrado por matar en una disputa de honor. A pesar de su destreza en combate, la sentencia lo obligó a abandonar Islandia. Sin embargo, su amor por su hogar lo llevó a desafiar la orden, lo que resultó en su muerte a manos de sus enemigos. El destierro no solo destruía físicamente, sino que desgarraba el alma, dejando al condenado sin identidad ni lugar en el mundo. Algunos, como el legendario explorador Thorvald el Navegante, usaron el destierro como un impulso para explorar tierras desconocidas, como Vinlandia, pero para la mayoría era una condena a la miseria. La única forma de escapar del destierro era pagar una suma exorbitante al Althing, algo que pocos podían permitirse. En la Islandia vikinga, estas multas sí se convirtieron en una fuente de ingresos para los líderes, lo que demuestra que incluso la justicia tenía un precio. Pero, para aquellos que no podían pagar, el destierro era un castigo que combinaba el exilio físico con la aniquilación social, un destino que pocos podían soportar. En la saga de Grettir el Fuerte, encontramos un castigo tan brutal como humillante: la carne colgada. Este método, descrito en el contexto de disputas entre clanes, era una forma de someter a los enemigos sin matarlos, asegurando que su sufrimiento sirviera como advertencia. La historia cuenta cómo Grettir, un hombre de gran fuerza pero temperamento rebelde, se enfrentó a un poderoso líder llamado Thorbjorn. Tras un conflicto por tierras, Thorbjorn fue capturado por un grupo rival. Lo que siguió fue aterrador. Los captores ataron las manos de Thorbjorn y sus seguidores a la espalda. Luego, tomaron un cuchillo y perforaron los talones de los prisioneros, justo detrás de los tendones de Aquiles. A través de estos agujeros pasaron cuerdas que luego arrojaron sobre la viga de una casa. Los hombres fueron izados,
colgados como piezas de carne en un mercado, suspendidos en el aire durante horas. El dolor era insoportable, pero el propósito no era matar, sino humillar y despojar al líder de su poder, mientras sus bienes eran confiscados. Sorprendentemente, Torbjörn sobrevivió. Una vez que sus propiedades fueron tomadas, lo liberaron para que viviera en la pobreza, un recordatorio vivo de su derrota. Este castigo, aunque raro, refleja la mentalidad vikinga. La muerte podía ser un escape, pero la humillación prolongada era un castigo mucho más cruel. La carne colgada no solo infligía dolor físico, sino que destruía el estatus y la dignidad del condenado, algo que en la sociedad vikinga era tan valioso como la vida misma. El águila de sangre es, sin duda, el castigo vikingo más infame, descrito en sagas como la Orkneyinga Saga y la Heimskringla de Snorri Sturluson. Aunque algunos historiadores cuestionan su autenticidad, argumentando que podría ser una exageración cristiana para demonizar a los paganos, los relatos de este ritual son escalofriantes. Se dice que era una forma de ejecución reservada para venganzas personales de gran magnitud. El procedimiento era macabro. La víctima, arrodillada de espaldas al verdugo, era sometida a un proceso atroz. El verdugo usaba un hacha para separar las costillas de la columna vertebral, abriendo el torso. Luego, extraía los pulmones y los colocaba sobre la espalda de la víctima, de modo que parecieran alas extendidas. Para aumentar el sufrimiento, se vertía sal en las heridas abiertas, un estimulante que prolongaba la agonía. Según las sagas, la víctima permanecía viva durante gran parte del proceso, lo que hacía del águila de sangre un espectáculo de terror. Un caso célebre es el del rey Ela de Northumbria, ejecutado por Ivar el Deshuesado en el año 867 después de Cristo. Ella había matado a Ragnar Lodbrok, el padre de Ivar, en un foso de serpientes. En venganza, Ivar y sus hermanos invadieron Inglaterra, capturaron a ella y, según la tradición, lo sometieron al águila de sangre. Otra versión, menos cruenta, sugiere que el castigo consistía en tallar un águila en la espalda de la víctima. Pero incluso esta variante era un acto de mutilación pública. El debate sobre si el águila de sangre fue real o una invención literaria continúa. Algunos lo ven como propaganda cristiana para retratar a los vikingos como bárbaros, mientras que otros creen que su rareza lo hace plausible como un ritual excepcional. Sea como fuere, su mención en las sagas asegura su lugar como uno de los castigos más sádicos de la historia vikinga. La saga de Njál nos presenta otro castigo espeluznante, la caminata fatal. Este método, asociado con el mercenario vikingo Sigtrygg, se usaba para infligir una muerte lenta y dolorosa. Sigtrygg, un guerrero que luchó en la batalla de Clontarf en 1014, fue capturado tras asesinar a un líder irlandés. Sus enemigos decidieron que una simple ejecución no era suficiente. El castigo comenzó con un corte en el abdomen de Sigtrygg, exponiendo sus intestinos. Luego, los captores extrajeron un segmento del intestino y lo ataron a un roble. Obligaron a Sigtrygg a caminar alrededor del árbol, desenrollando sus propios intestinos en un proceso que podía durar minutos agonizantes. La muerte era inevitable, pero el sufrimiento era el objetivo principal. Este castigo, registrado también en relatos sobre la muerte del rey anglosajón Alfredo en el siglo IX, era tanto un espectáculo público como una advertencia a otros. La caminata fatal no solo infligía un dolor insoportable, sino que también deshumanizaba a la víctima, reduciéndola a un objeto de horror ante los ojos de la comunidad. Su rareza en los registros sugiere que se reservaba para traiciones o crímenes de gran magnitud, pero su impacto en la imaginación vikinga era innegable.
Mutilación de esclavos. Crueldad sin límites. La sociedad vikinga dependía de los esclavos, conocidos como thralls, para trabajos agrícolas y domésticos. Sin embargo, estos individuos carecían de derechos y los castigos para quienes desobedecían eran brutales. La mutilación era una práctica común para disciplinar a los esclavos rebeldes, diseñada para infligir dolor y servir como advertencia. La arqueóloga Lena Bergström, al estudiar restos óseos de la era vikinga en Noruega y Suecia, encontró evidencias de esclavos con brazos y piernas amputados, algunos enterrados junto a sus amos como sacrificios. Las leyes vikingas permitían cortar las extremidades de un esclavo que atacara a su amo o intentara huir, pero se les dejaba vivos para que su sufrimiento fuera un ejemplo. En algunos casos, los esclavos mutilados eran exhibidos en las aldeas, un recordatorio constante del precio de la desobediencia. Un relato de la saga de Egil describe cómo un esclavo llamado Björn, que intentó escapar, fue capturado y le cortaron una mano y un pie. Obligado a vivir en esa condición, Björn se convirtió en una advertencia ambulante para otros esclavos. Esta crueldad no solo reflejaba el desprecio por los thralls, sino también la necesidad de mantener el orden en una sociedad donde los esclavos superaban en número a los libres en algunas regiones. Con la llegada del cristianismo al mundo nórdico, los vikingos adoptaron nuevas formas de castigo, como los juicios por agua y fuego, a menudo usados para acusados de brujería. Estos métodos, más comunes en los siglos X y XI, combinaban elementos paganos y cristianos en un espectáculo de justicia divina. El juicio por agua, reservado principalmente para mujeres acusadas de brujería, era brutal en su simplicidad. La acusada, con manos y pies atados, era arrojada a un lago. Si flotaba, se consideraba prueba de su culpabilidad y era llevada a la hoguera. Si se hundía y se ahogaba, se declaraba su inocencia, aunque esto era poco consuelo para sus seres queridos. Este método, que perduró hasta el siglo XVII, era una trampa. La muerte era casi segura, ya fuera por ahogamiento o por la pira. El juicio por fuego, por otro lado, requería que el acusado caminara sobre una plancha al rojo vivo o sostuviera una barra de hierro candente durante 1 minuto. Luego, las heridas se vendaban y se revisaban días después. Si no sanaban, la persona era declarada culpable y ejecutada, a menudo por ahorcamiento. Un caso documentado en la saga de Laxdela menciona a una mujer llamada Astrid, acusada de brujería, que enfrentó el juicio por agua. Aunque se hundió, demostrando su inocencia, murió en el proceso, dejando a su familia en luto. Estos juicios, aunque influenciados por el cristianismo, reflejaban la dureza de la mentalidad vikinga, donde la justicia podía ser tan implacable como los dioses a los que veneraban. Los vikingos vivían en un mundo donde el honor, la venganza y la supervivencia dictaban las reglas. Sus castigos, desde el destierro hasta el águila de sangre, eran más que simples sanciones. Eran mensajes tallados en carne y hueso, diseñados para mantener el orden y el temor en sus comunidades. Aunque algunos relatos puedan parecer exagerados, las sagas y los restos arqueológicos nos recuerdan que la crueldad era parte de su realidad. Si estas historias de poder, castigo y tragedia te han atrapado, suscríbete para descubrir más sobre las vidas y los destinos que marcaron la era vikinga.